Hola a todas, a todos, a todes. Bienvenidas nuevamente a un podcast más, a un capítulo más del podcast de Sanar es Chido. El día de hoy estamos aquí Rodrigo y Josafat. Y hoy uno de los temas que trataremos de hablar tiene que ver con este sostener emocional, con el bienestar emocional y con lo que le implica a las personas el bienestar. Agradecemos a todas, a todos, a todes su participación, sus comentarios, sus preguntas que nos vayan dejando en la parte de abajo del video, que le den like, que se suscriban al canal. Lo primero que yo te preguntaría y te comentaría al mismo tiempo, Ro, es ¿cuál sería la diferencia dentro del consultorio, pero también dentro de la vida cotidiana, entre el bienestar y la salud? Yo lo que pensaría es que, pues al final, salud puede venir también como de un término muy médico posiblemente, ¿no? O sea, tú puedes tener buena salud, pero no necesariamente puedes tener un bienestar, ¿no? Para mí, cuando hablamos de la salud, ¿no? Tiene que ver como con algo que la persona puede tener en sí y que puede lograr en sí, ¿no? ¿Por sí misma? Por sí misma, pero ya. es un asunto individual, ¿no? Y el bienestar para mí creo que tiene también un peso o una importancia más en las relaciones y en los vínculos que puedo tener con las personas a mi alrededor, ¿no? O sea, yo puedo vivir en una casa con una familia y pues yo tener salud y mirar por mi propia salud y demás, pero de eso a que yo tenga bienestar en ese lugar, pues quién sabe, a lo mejor me llevo muy mal con las personas que están ahí, ¿no? O a lo mejor tengo a mi tía, a mi tío que es medio incómodo, ¿no? Y por más que yo me esfuerce en tener una salud mental, ¿no? Si siempre está ahí como cuchillito de palo molestando y demás, y yo no sé poner límites, lo que sea, pues no se logra, ¿no? Ese sentido de bienestar. Porque tiene que ver con que si yo tengo bienestar, los demás también tienen bienestar y viceversa, ¿no? O sea, yo vería el bienestar como una cosa más dinámica, ¿no? Entre las relaciones incluso, que nada más hablar de un término de salud, ¿no? No sé. O sea, si me baso en lo que tú comentas, o nos basamos en lo que tú comentas, el bienestar tiene que ver con todas las personas que estamos en el colectivo, en el grupo, en la familia, en la comunidad, y usualmente utilizamos el término de salud y coincido contigo como en una acción individual. Es como esas veces que nos dicen échale ganas, ¿no? O mira primero por ti y por lo que tú sientes y cómo tú lo sientes y cómo tú te sientes, y mirar un poco desde esa lógica es parcial, porque me parece, y yo incluiría otros elementos, si me permites, que es, yo creo que el bienestar implican elementos sociales, es decir, por más que yo le pueda decir a una persona o que yo le quiera comentar a una persona que tiene problemas económicos o problemas dentro de la estructura social, que se sienta bien, o sea, en el consultorio de no, claro, échale ganas, piensa positivo, que es a veces en lo que se reduce en los ejercicios terapéuticos, no digo de todas y de todos, pero en muchas ocasiones, sobre todo los que se llevan desde TikTok e Instagram, pues no funciona, porque tendríamos que hablar de las condiciones sociales y económicas que tienen las personas, de si tienen acceso a sistemas de salud, de si tienen acceso a buena comida, de si tienen acceso a un transporte, a una vivienda digna. Sí, sobre todo creo que también es complicado porque yo no diría que puedes separar en algún momento, ¿no? el trabajo por del bienestar, ¿no? O sea, tengo que buscar mi trabajo y mi bienestar, sí, de una manera muy individual, por supuesto, pero no puede ser, no se puede separar tan fácil de la búsqueda del bienestar de todos los demás. Lo cual me lleva a pensar que en el bienestar siempre hay pues hay también como una mirada ética, ¿no? O sea, ¿por Pero qué? ¿cómo es eso?
Porque si yo busco mi bienestar, no puedo solo encontrar el bienestar si estoy jodiendo a alguien más, ¿no? Sí, yo también creo que... Y lo traigo a colación porque me parece, y yo coincido contigo, que ese va a ser el principal elemento entre la diferencia de la salud y el bienestar emocional como concepto. Que también va a atravesar otros diferentes conceptos como la responsabilidad y cosas por el estilo que tiene que ver con el sentido de la ética, que es nosotras y nosotros podemos llegar a creer que el trabajo terapéutico tiene que ver únicamente con elementos de mí como persona. Claro, o sea, yo parto como conscientemente de que hay cosas que yo tengo que hacer, pero mi impacto va a tener repercusiones en todo el colectivo, en todo el grupo. O sea, si yo me siento con alguien a decir que algo me está molestando, pues no nada más es como para vaciarlo, o sea, esto no es como ir a vomitar cosas, sino tiene que ver con que yo espero movimientos dentro de los vínculos que tengo en el entorno. Y creo que esa es la gran diferencia entre el concepto de bienestar y el concepto de salud, porque usualmente, incluyendo la parte de que pensar en salud, pensar en que hay enfermedades y que esas enfermedades se pueden curar, y el sentido de bienestar no es algo que es curable, sino que es un elemento que se tiene que construir en torno, como bien comentas tú, a todo un grupo o a un grupo de personas y de situaciones, y ahí yo establezco esto. Y lo coloco en un ejemplo que alguna vez me pasó cuando yo estaba estudiando. En algún momento estudié un año de ingeniería. Y recuerdo que llego con mi maestro de física, y mi maestro de física, yo traía una gripe del carajo, y me dice, pasa tú, pero deja tu gripe afuera, porque me molesta, ¿no? Y es así como de, o sea, ¿y cómo se hace eso? Y en ocasiones me parece que ese es un poco el sentido que tiene que ver con la salud, a diferencia del bienestar. En el bienestar yo acepto que hay dificultades de las personas, y esas dificultades van a marcar también el entorno, en este caso el espacio de clase. Yo estaba moqueando, o lo que nos pasa a ti y a mí en este espacio, ¿no? Que es, somos alérgicos a los gatos. Y nos pasa que tenemos que luchar contra esta dinámica. Pero de alguna forma existe el bienestar, y es algo que las compañeras que nos ayudan a grabar el podcast nos dicen, preparamos el espacio, o sea, existe esta lógica de intentar incluir las diferencias dentro de lo que está pasando. Y me parece que es a veces lo que no ocurre desde otros elementos y conceptos. Y ahí estoy de acuerdo con la parte ética, que es hablar de responsabilidad, de solidaridad, de compañerismo, de una serie de valores que no solamente es como te estás enfermo, cúrate, chíngale solo, porque a mí no me toca, ¿no? Es tu pedo, soluciónalo tú. Y ahí es donde yo veo la diferencia central entre el bienestar y la salud. El pensar que sí me toca, o sea, sí me toca comprometerme también con lo que te está pasando a ti. Claro, y ahorita que lo planteas así hablando de los gatos, pues es que creo que no solo tiene que ver con las personas, sino también yo no puedo pensar en lograr un bienestar si no es incluso en cómo interactúo o cómo me hago responsable incluso de mi propio medio, ¿no? Uh-huh. O sea, las acciones que yo tengo para mi bienestar también tienen que generar como un bienestar para otras situaciones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hoy en día es más frecuente que escuchemos hablar de los animales de compañía, por ejemplo, ¿no? O sea, evidentemente ese animal de compañía a mí me puede traer un descanso emocional, ¿no? Uh-huh. Sí. pero yo necesito generar un compromiso con ese animal, ¿no? De uh-huh. compañía. ¿Qué compromiso tengo que generar? Pues tengo que tenerlo bien, ¿no? Tengo que darle sus croquetitas, darle su agüita, que esté bien, porque si no simplemente uh-huh. no hay animal para estar acariciando y que me baje mi estrés, ¿no? O pues puede ser, claro, yo puedo llenar mi casa de plantas porque me parece que es una manera de que mi espacio también se sienta a gusto, se uh-huh. sienta bien, ¿no? Y que sea un espacio que yo sienta agradable para mí, que eso también es un asunto importante uh-huh. en el bienestar. Pero para que eso se sostenga, pues claro que yo necesitaría pues
darles un cuidado, ¿no? ¿Por qué? Pues no puedo solo asumir que voy a traer una plantita o varias plantitas a mi espacio, ¿no? Y que pues me van a dar todo el bienestar del mundo si no les cuido, ¿no? Si no las riego, si no las sostengo, ¿no? Entonces son como creo que lo importante aquí es que si yo busco un bienestar, no solo puedo o debo buscarlo por mí mismo o para mí mismo, sino voy a generar acciones que generen un impacto alrededor de todo esto, ¿no? Entonces eso creo que es súper importante porque a veces ni siquiera lo hacemos, ¿no? En términos como muy de relación o en las relaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas personas que o nos vamos a los dos polos, ¿no? O nos desvivimos como por otra persona y para generar que esa persona tenga un bienestar, ¿no? A costa de dejar al lado el mío. Y por supuesto, el objetivo ya se fue a la goma, ¿no? Perdón la interrupción. Que creo que justo eso no es el bienestar. O sea, desvivirnos por otra persona para que la otra persona esté complacida, o sea, que se sienta cómoda en la realidad en la que vive. Y aquí me parece que es importante traerlo porque es algo que es muy cultural entre las y los mexicanos. Por cómo vivimos el sentido de comunidad, que es así como de... Por ejemplo, el sistema de cuidado, y ahorita rescato y reitero, perdón por la interrupción, es algo que nosotros hacemos justo así. O sea, lo hacemos con las patas, porque es, yo voy a ponerme a cuidar a una enferma o a un enfermo. Primero, ni tengo las bases conceptuales para hacerlo, pero aparte, en el proceso, me descuido a mí. Y como bien dices tú, o sea, no puede haber bienestar o cuidado, integrando otra palabra, si yo no me doy cuenta de lo que me está también pasando a mí, como le pasa al entorno. Creo que esa es la parte más difícil de este elemento, que es, yo no puedo descuidarme o no tener cuidado en mí y tampoco no puedo tener no cuidado en el entorno. Perdón, reitero, nada más porque me parece que justo darle a los demás o tratar de satisfacer las necesidades de los demás de esta forma, que como tú lo comentabas, estas dos versiones, ¿no? De yo me desvivo por las demás personas, o bien, ¿cuál era la otra? O bien solo estoy buscando mi propio... Mi placer, ¿no? Mi propio placer, ¿no? No hablar, no decirlo como felicidad, porque también ese es un concepto, me parece también igual de complejo que hablar del bienestar, ¿no? El chiste es que creo que generar una sensación de bienestar va más allá de solo buscar yo estar bien o que la otra persona esté bien, anulándome totalmente, ¿no? Y creo que, digamos, pasándolo a otra onda, creo que como varones a veces nos puede pasar mucho eso, ¿no? O sea... Hay todo un tema en esta onda de querer salvar gente, ¿no? O sea, a veces también pensamos que buscar el bienestar de las personas, y por eso voy a esto, ¿no? También con lo que decías de esos dos polos, ¿no? Donde a lo mejor tampoco el hecho de que yo me plantee la posibilidad de que alguien más esté bien por mí, porque yo lo voy a hacer y yo lo voy a lograr, pues también genera ahí un tema que evidentemente creo que corta todo el asunto del objetivo de lograr un bienestar, que es cuando yo intento salvar a alguien, seguro también pues estoy anulando la posibilidad y la dignidad de esa otra persona para que ella también genere su bienestar, ¿no? Sí, le quitamos la capacidad de responsabilizarse a las otras personas de sus propias conductas y de sus propias decisiones. Y vuelvo un poco al sentido de cuidado. Tú ahorita hablabas sobre la parte que tiene que ver con los varones, y digo, lo hablaremos desde ahí porque pues, al final los dos que estamos hoy aquí sentados somos hombres.
uno de los elementos que las mujeres nos comentan desde el feminismo y cosas por el estilo es nuestro poco sistema de cuidado. O sea, no voy a profundizar porque no es para fines de este tema, pero creo que uno de los elementos en los cuales centrarnos como personas para establecer un estado de bienestar tiene que ver con el sistema de cuidado, con cómo nos podemos cuidar y también los límites y las rayas que podemos colocar en torno a lo que es cuidar a las demás personas o qué es cuidar y qué ya no es cuidar. Porque como tú bien dices, si yo decido hacerle todo lo que tiene que hacer una persona, eso no es un sistema de cuidado. Eso es una parte también irresponsable de mi ser, que se puede dividir en cualquiera de las relaciones, madre o padre, hija e hijo, en esta función social que luego tenemos de te voy a facilitar todo para que no te duela nada, o en la vida en pareja, o en la vida familiar, o también las relaciones de amigas y amigos, incluso también dentro de las relaciones terapéuticas. O sea, mi labor como terapeuta no es hacerle la chamba a los demás o pensar por las demás personas, sino ver y encontrar caminos para que las personas encuentren sus respuestas y después las apliquen en ese sentido. Y ahí es donde yo creo que se concentra tanto el sistema de bienestar como el sistema de cuidado, que están enlazados de alguna forma, como tomados de la mano para poder generar conductas, ideas y también nociones de las emociones y los sentimientos de forma más responsable. O sea, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo te sientes tú? Y lo que ello implica. Entonces, creo que, como bien dices, como bien comentas, esta es la parte central del trabajo que se tiene que hacer tanto dentro como fuera del consultorio en torno al bienestar. Cómo responsabilizar a las personas y responsabilizarnos nosotros mismos de un sistema de cuidado que funcione de largo plazo. Sí, y ahorita también con lo que dices, pues me quedo pensando que a veces la mirada que tenemos sobre el cuidado no es necesariamente la versión más saludable. No sé si es la integral, porque muchas veces creemos que el cuidado tiene que ver con hacerme cargo, ¿no? Como de los temas de la otra persona, ¿no? Claro, con esto no estoy diciendo que no podamos como simplemente mirar que hay un sufrimiento en la otra persona. No estoy diciendo que tengamos que evitar el generar actos de bondad, no sé si decirlo así para con una otra persona, ¿no? Pero también que no implica cargar totalmente el peso de ese sufrimiento de la otra persona, ¿no? O sea, porque yo, al menos en mi práctica, pues también he visto que muchas personas que asisten al consultorio, ¿no? Pues tienen muchas veces un estrés muy grande, ¿no? Porque intentan cuidar el malestar que tienen con alguien con quien viven, ¿no? O sea, el malestar que tiene alguien con quien vives, ¿no? Y entonces eso, pues, evidentemente a mí me aleja de generar un ambiente de bienestar, ¿no? Y a veces también hay que mirar cuando, pues, también es necesario decidir, pues a lo mejor aquí no lo voy a poder construir, ¿no? Uh-huh. Y entonces a veces aquí no voy a poder construir este bienestar, tendré que hacerlo en otro lado, ¿no? El ejemplo concreto es que pues muchas veces las relaciones, por ejemplo, con los progenitores, ¿no? Siempre funcionan más cuando tenemos o logramos una cierta distancia, ¿no? Supongo que tiene que ver porque al final nos empezamos a hacer más responsables de nuestro propio malestar, ¿no? Es que creo que incluso por eso el término de autocuidado a mí justo a veces no me genera el mejor de los sentidos, porque yo creo que el cuidado siempre es auto, o sea, pero quizás sí tiene mucho que ver con la autonomía. Para mayor cuidado, mayor autonomía. Y ahí es donde, por ejemplo, tú dabas hace un momento la idea de los animales de compañía. O podemos hablarlo también desde las niñas y los niños pequeños
en nosotras, en nuestra especie, ¿no? Por decirlo. Su sistema de cuidado es limitado por las condiciones en las que está planteado, ¿no? O sea, por ejemplo, reitero, si hablamos de las gatas y los gatos, pues claramente no pueden necesariamente salir a conseguir, sobre todo si son animales de hogar, todo su sistema de alimentación o de salud veterinario. No les vamos a decir ponte a trabajar, cosas por el estilo, de ese tipo de cosas que implican la autonomía del sistema de cuidado que sí tienen las personas, los humanos, ¿no? Las personas en condiciones sociales comunes y corrientes sí tienen que generar todas esas habilidades para poder llegar a un punto en el que yo sea autónomo económicamente, emocionalmente, socialmente, y eso formula mi sistema de cuidado y a su vez formula mi estado de bienestar, porque si yo me siento productivo, si yo me siento digno, y habría que hacer una distinción, y yo lo lanzo también como una idea, por lo menos personal, creo que hay una diferencia entre cuidar y ayudar, y otra entre cuidar y cargar cosas. Y creo que a nosotras y a nosotros se nos da mucho por combinar estas ideas y creer que cuando tenemos que apoyar o ayudar a alguien o colaborar con algo, es lo mismo que el sistema de cuidado, y no me parece que sea lo mismo. O sea, la ayuda, por ejemplo, y solo lo dejo como una idea para andar ahí, que es, la ayuda se tiene que pedir. Claro. Yo no puedo, y eso es algo que pasa mucho, me parece, dentro de nuestro sistema social, yo llego y la ofrezco a diestra y siniestra. Es así como de, yo voy a hacer esto por ti. Y eso genera, para decirlo claramente, personas inútiles. Sí, creo que en ese tenor, fíjate, esto que comentaste ahorita es importante. ¿Qué implica cargar? Creo que tiene que ver con cargar, implica como si yo tuviera una deuda, ¿no? Ajá. Y la verdad es que en esa dignidad como persona nadie puede generar una deuda personal con nadie, ¿no? Sobre todo si sabemos hacernos responsables de nosotras mismas o de nosotros mismos. Que por eso en el sistema de padres e hijos se vuelve complejo, y por eso la distancia de la que hablas, porque es págame lo que yo te di como creencia, pero güey, pues esto es tu responsabilidad. O sea, los adolescentes ahora lo dicen, ¿no? Yo no te pedí traerme al mundo, pues la verdad es cierta, eso es así como de yo llegué porque tú decidiste que te querías embarazar, ¿no? Y claro, así como lo que decías con los animales, ¿no? Pues también a veces pasa con respecto a las infancias, ¿no? O sea, claro que como niño, como niña, pues yo sí, claro que dependo de un adulto, ¿no? Y yo no tengo la capacidad, a lo mejor, ni esa autonomía para generar mi estado de cuidado, mi sistema de cuidado, ¿no? Y por supuesto el bienestar va a depender de esos adultos que están ahí para mí, ¿no? Pero creo que llega el momento en el que esos adultos pues hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Y a lo mejor en su momento pues yo también tendré que decidir en medida de que yo vaya ganando una cierta autonomía, ¿no? Que pues eso no me alcanza, ¿no? Y tengo que salir a buscar mi propio sistema de cuidado, ¿no? Sí, aunque yo aquí a lo mejor me voy a meter en una bronca, pero lo voy a intentar de esta forma. A mí me parece que esto de centrar, por ejemplo, el sistema de cuidado o de responsabilidad o de bienestar en la idea de esto es lo que, digamos, esto es lo que tengo para acercarme al proceso de cuidado como madre, padre, cuidador, cualquier figura de este tipo, tutor, tutora. Me parece que es como cuando respondemos de así soy, ¿no? Es así como de, bueno, pues es que me molesta que me hables de tal forma porque pues me parece que eres hiriente o eres cruel, y de repente pues lo siento, así soy, ¿no? Me parece que mucho del trabajo también tiene que ver con un proceso de formación y educación. Claro. Si se tiene la idea todavía que la maternidad y la paternidad es un acto puramente intuitivo, o por ejemplo el cuidado de animales no humanos de compañía también va a ser puramente intuitivo, pues va a ser un pedo, porque sí hay que leer, sí hay que ponerse a estudiar, sí hay que entender cómo funcionan las cosas,
No nada más es ahí los lanzo, porque reitero, a mí, desde mi punto de vista, eso se cierra así soy y chíngate, ¿no? Y no me parece que tenga que ser así. O sea, me parece que si yo estoy decidiendo, por ejemplo, tener un animal no humano de compañía o tener un hijo, pues estoy aceptando la responsabilidad y el sistema de cuidado que va a implicar esto, y por lo tanto la generación de bienestar para mí y para la otra persona o ser vivo. Y eso también me parece que tiene que ver, justo cerrando el candado de con lo primero que hablabas, ¿no? La salud es cuídate tú, soluciónalo tú tienes la enfermedad, tú soluciónalo. El sistema de bienestar no es así, es yo tengo que participar activamente en esto. Y si participar implica aprender, estudiar, entender, pues hay que hacerlo. Sí, yo en ese sentido tienes razón, ¿no? Creo que hay que plantearse mucho y creo que algo que se ve mucho con los consultantes tiene que ver con que nos cuesta mucho mirar las responsabilidades que tengo en el hecho. Uh-huh. ¿No? O sea, también uno tiene una contribución al estado en el que uno se encuentra, sea para bienestar o sea para malestar. Genuinamente yo creo que una de las mayores de las mayores situaciones que no generan ese estado de bienestar tiene que ver justo con que yo no me hago responsable de cómo pongo límites, ¿no? Y hasta que no miro esa responsabilidad que sí es mía, ¿no? Y que puedo poner a lo mejor como ese límite, ¿no? No me permite a lo mejor como relacionarme con el de enfrente o con la de enfrente, ¿no? Desde una manera más genuina. Y eso me parece que desde el asunto del bienestar y la comunidad es importantísimo, ¿no? Uh-huh. Porque no puedo yo basar mis acciones con la comunidad a partir de agendas un tanto ocultas, ¿no? O sea, digo, es imposible que como humanos no tengamos algunas intenciones, ¿no? Pero que al menos desde la manera en la que trabajo sea el intento como más genuino, ¿no? Pues se puede hablar de las expectativas, o sea, se puede sentarse, por ejemplo, en la vida en pareja y decirnos abiertamente, yo lo que espero de ti es esto. Y a lo mejor lo consigo, a lo mejor no, pero es parte del camino a la responsabilidad de decir, yo sí espero cosas, ¿no? O de plano decir, híjole, güey, no te lo puedo dar. Ajá, pero ahí está, ¿no? O sea, esto que tú hablas de las agendas ocultas es parte del discurso irresponsable que en ocasiones generamos en torno a, bueno, reitero, no solo a la vida en pareja, también los padres, a lo mejor en algún momento, bueno, yo puedo hablar de mi experiencia. A mí una vez mi mamá se sentó conmigo y me dijo abiertamente, yo lo que espero de ti es esto, ¿no? Y pues yo tuve que decirle, pues eso no va a pasar, o sí va a pasar, o le pasaba a mi pareja que en algún momento sus papás, pues sí le dicen, pues yo la verdad sí esperaba que alguien de ustedes nos mantuviera, ¿no? Y de repente dice, pues eso no va a pasar, porque justo, reitero en ambos ejemplos, la idea del bienestar ligado a cómo yo me voy a hacer sentir bien a partir de lo que tú haces para mí o no. Y pues eso es parte de esto de, pues no va a pasar, o sea, y es muchas veces el sentido velado de cómo pensamos que es sentirnos bien, que es la palabra de bienestar, ¿no? Estar bien, pero más bien parece a veces como en un sentido, como tú lo decías, de bondad, ¿no? Bondad moral, de, ay, sé bueno, sé un buen hijo, sé un buen novio, pero no va por ahí. Sí, no, la verdad es que creo que estos modelos de virtud que nos hacemos nos meten más el pie que otra cosa, ¿no? Porque además eso me hace no actuar de una manera genuina, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me da más miedo, ¿no? No ser ese buen hijo, ese buen esposo, ese buen lo que sea, ¿no? Y entonces no hay ahí como un actuar genuino. Y cualquier actuar que no sea como realmente honesto conmigo, pues es como seguro
no me acerca al bienestar, ¿no? Porque me va a generar un chingo de angustia, ¿no? Me va a generar un chingo de enojo conmigo mismo, de frustración, de... Entonces es todo un tema, ¿no? Pero, vuelvo a decirlo, o sea, me parece que son por lo menos los 3 componentes centrales del estado de bienestar, que es una idea clara de qué soy yo, cuáles son los límites en torno a mis relaciones, cuáles son mis relaciones, cuáles son estas interacciones o vínculos que tengo y también los límites y las expectativas que yo tengo en torno a ellas. Y un tercer elemento, que cuál es mi contexto y también cuáles son mis expectativas y mis límites con respecto a mi contexto. ¿Por qué? Porque considero que estos 3 elementos, y es lo que yo nombraría como un estado de bienestar, son elementos integrales que van más allá únicamente, como bien lo decías tú, Ro, de lo que yo puedo hacer. O sea, lo que yo puedo hacer es tener conciencia de dónde estoy parado, pero yo no puedo cambiar el clima, yo no puedo cambiar el sistema político, el sistema económico, yo no puedo cambiar el carácter de mis padres, o de mi madre, o de mi cuidadora, o de mi pareja. Y si yo no tengo claro eso, me parece que justo entramos, por ejemplo, a terapia con la idea de cómo componemos todo. Es así como, eso no va a pasar. Sí, pues, tener claro mis límites y tener claro qué tanto está en mi poder, ¿no? Generar esas acciones o esas condiciones para poder tener ese bienestar, ¿no? Y si de plano ahí no es, pues ahí no es, ¿no? Con esto que comentas sobre la responsabilidad, Ro, yo te diría que regresemos un poco a puntualizar más sobre el cuidado, el sentido del cuidado. Yo te comentaba que habría que hacer una real distinción entre qué es cuidar, qué es ayudar, qué es colaborar. Porque me parece que esas distinciones, y cerraremos en torno a centrar la diferencia ya digamos con todos estos elementos entre el bienestar y la salud, pero me parece que todas estas distinciones entre ayuda, colaboración y cuidado dan sentido a saber qué es el propio cuidado desde la responsabilidad, cuáles son mis responsabilidades con las demás y cuáles son mis responsabilidades con el entorno. Y te lo comento, si me permites, coloco un ejemplo que tiene que ver con nosotros. Actualmente, en los espacios del hogar, en relaciones de pareja, sobre todo heterosexuales, hay un análisis, una discusión real entre cuál es mi labor como varón con respecto a mi pareja y al cuidado, por ejemplo, de mis hijas o mis hijos. ¿Qué parte es ayuda? ¿Qué parte es colaboración? ¿Y qué parte es un sistema de cuidado que ya está preestablecido en mis interacciones, por ejemplo, dentro de este espacio? Porque una de las quejas es que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos o participamos en las labores del hogar, usualmente solemos decir, te estoy ayudando, ¿no? O estoy ayudando en las labores de crianza. Y una de las discusiones que actualmente se tiene es que pues eso no es ayuda, ¿no? Eso es otra cosa. Reitero, yo lo coloco ahí porque puede ser un ejemplo para dialogarlo, pero si no, pues lo llevamos por otro lado, lo que tú consideres. Pero en ese sentido, ¿cómo es que no es un cuidado? A mí me parece, por ejemplo, que las interacciones en la pareja es un sistema de colaboración. Uh-huh. Lo que yo hago en mi relación de pareja con respecto a mi pareja es un cuidado de la relación de pareja. Cuando mi pareja me pide algo que se sale de ese sistema de cuidado, es ayuda. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo tengo que colaborar en las acciones y los acuerdos que tenemos al interior del hogar o de la casa. Eso es, o sea, las responsabilidades tanto económicas como de espacio, ¿no? Yo puedo ayudar cuando esta va más allá de mis responsabilidades. Por ejemplo, que me pida, oye, puedes pasar al banco y sacar un dinero random porque yo no puedo ir al banco. Eso es un sistema de ayuda que me piden.
Y el sistema de cuidado tiene que ver con elementos en la interacción de mi vida en pareja que yo tengo que hacer. Por ejemplo, pues saludar, preguntarle cómo se siente, preguntarle qué pasa con su trabajo, escuchar, atender. Me parece que eso es parte del sistema de cuidado más que del de colaboración. O bien, tampoco es una ayuda, no es así como de yo te ayudo, ¿no? O sea, pues no, pues que es también como parte de mi sistema de responsabilidad. Y por eso lo coloco en ese ejemplo, que me parece que a veces justo confundimos cosas que nos hacen hacer cosas que creemos después llegando al consultorio o cualquier espacio, eso no me toca, ¿no? Pero sí te toca, porque es tu sistema de colaboración o bien un sistema de cuidado. ¿Y cómo se establecería un sistema de cuidado? Es que creo que a veces eso cuesta trabajo, porque justo partiendo de lo que, o retomando un poco lo que decíamos hace rato, de que a veces esos modelos de virtud, de ser un buen esposo, un hijo, buen etcétera, ¿no? Siempre nos meten un poco el pie, pero ¿cómo dirías tú que se establece el sistema de cuidado? Yo lo planteo, es un planteamiento un poco teórico, pero lo planteo en 3 niveles. El primer nivel es sobre las necesidades, las necesidades básicas, comer, dormir, cosas por el estilo. Es así como, ahí está la primera base del sistema de cuidado personal y colectivo. O sea, si yo lo que tengo que ver, por ejemplo, en mi sistema de cuidado personal es que yo voy a ir a dormir, en el colectivo es ver que las personas que están en mi entorno estén cubriendo ese grupo de necesidades, ¿no? Oye, si yo llevo 2 semanas que te veo moqueando, pues me voy a acercar contigo y te voy a decir, oye, ¿te pasa algo? ¿Te sientes bien? Te veo 2 semanas que nada más no se te quita la gripa, ¿no será alguna otra cosa? Ahí está, me parece, el sistema de cuidado. Yo no lo voy a ir a hacer por ti. Yo nada más voy a observar que está ahí y lo voy a notar y voy a participar activamente pues, mencionándolo. Pero yo no te voy a subir al coche y te voy a decir, vente 3 nalgaditas, te voy a llevar al doctor, a menos que, como lo establecimos hace rato, me toque dentro de mis funciones de responsabilidad de ese cuidado. Si es mi hija, mi hijo, o bien, por ejemplo, lo que estábamos hablando aquí de los gatos, yo no voy a preguntarle al gato, oye, ¿te sientes bien? Yo veo 2, 3 días que el gato no come o cosas por el estilo, algo debe estar pasando, ¿no? O nada más acotando ahí, o también, por ejemplo, si vivo con personas adultas mayores o personas que tienen comprometida como esas funciones que le permiten acceder a eso, ¿no? Ahí hablamos de cuidado, no de andar cargando, ¿no? Sí. El segundo sistema, que me parece que es donde está el sistema de colaboración, es en los intereses. Los intereses me plantean cómo cubro esas necesidades. O sea, yo puedo colaborar a partir de decir, yo necesito esto para que pase esto. Por ejemplo, yo quiero que mi casa esté limpia y limpiar la casa por lo menos 2 veces a la semana. Bueno, ahí sí ya me implica un sistema de acuerdos y de colaboración al interior, por ejemplo, del hogar. O bien, si es en el trabajo, pues cómo se van a entregar los documentos. O sea, un sistema que permita decir, pues estas son mis responsabilidades. O sea, sí me toca, pero hay un sistema de colaboración para mediar entre cómo vamos a cubrir esas necesidades. Porque, pues, vamos a decirlo de esta forma, a lo mejor para mí es suficiente ir al Seguro Social, al médico, y tú necesitas ir al Centro Médico Durango. Y tenemos que encontrar un punto intermedio porque no sabemos si económicamente podemos llegar a cubrir las mías y las tuyas a partir de las condiciones de interés, ¿no? O sea, yo quiero ir al Hospital Español a ver a mi ginecólogo, cardiólogo, y pues no necesariamente va a pasar eso. Y ahí me parece que es donde está planteado el sistema de colaboración. Y el tercer grupo, que es en el de ayuda, que me parece que tiene más que ver con un sistema también de valores, que es, hay cosas que a mí me importan más que a ti, o viceversa, en las cuales yo puedo necesitar apoyo, de alguna forma. Por ejemplo, puede ser que a ti te interese mucho ver por lo menos 2 veces o 1 vez al mes a tu familia en este estado de vinculación, y yo pido apoyo, ayuda, para que nos permitamos
como colectivo pues para hacer esta acción. O a mí me interesa mucho o yo deseo salir todos los días a correr y bueno, pues yo pido la ayuda de que pues se den las condiciones para que yo pueda salir a correr. Pero eso no es mi obligación ni está dentro de mis responsabilidades. Ese es tu sistema de cuidado personal y yo participando a partir de que tú me digas. Y yo sí también creo, la ayuda se pide, la ayuda tiene características específicas y la ayuda tiene un principio y un fin. Y de hecho entonces eso me hace plantear que justo la base de todo sistema de cuidado no puede ser otra más que el autocuidado, ¿no? Eso me hace pensar en un ejemplo que ocupo regularmente en las sesiones, ¿no? Es como cuando uno va caminando en la montaña o en algún lugar como complicado, ¿no? O sea, la gente que va atrás de mí puede pedirme ayuda para que le tienda la mano y pueda como ayudarle a sortear alguna piedra, algún obstáculo, ¿no? Pero me lo tiene que pedir porque en ese momento cuando yo voy caminando en un terreno escarpado, en un terreno como complicado, pues claro que tengo que estar viendo yo cómo voy pisando, ¿no? Y si esa persona me pide la ayuda, ¿no? Claro que puedo voltearme y darle la mano, pero no sin antes primero haberme yo anclado bien a donde estoy pisando, ¿no? Uh-huh. Porque si yo inmediatamente le doy la mano a esa persona y yo no cuido que no me vaya a resbalar a la hora de jalar a la persona o a la hora de generar ese anclaje, ¿no? Uh-huh. Lo único que puede pasar es que los dos nos caemos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es un buen ejemplo también cuando a veces queremos estar como a lo mejor pasándonos ese sistema de cuidado sin cuidarnos primero, ¿no? O sea, lo pienso en el asunto donde el sostén a lo mejor económico de una casa depende solo de una persona, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces es como esa persona si se enferma, esa persona si un día se siente mal, si esa persona pierde el trabajo y demás, ¿no? El sistema a veces no ayuda con la ansiedad o el estrés que a esa persona le puede generar, ¿no? Y de ahí vienen problemas severos de depresión o problemas severos de una ansiedad generalizada, ¿no? Porque si yo tenía que cubrir con esto, ¿no? Y ahora lo pierdo, me lleva en todo esto y el sistema de cuidados que estaba ahí puesto no me está dando a mí tampoco como ese soporte, ¿no? Porque ahí yo, no sé, haría un comentario es que no me parece que se ayuda. Justo ahí es donde yo veo el sistema de colaboración, porque si yo soy el sostén económico, ahí hay acuerdos que no están funcionando o que están mal, para decirlo claramente, porque no puede ser que todo el sostén, ni de salud, ni económico, ni emocional, esté solo en una persona, porque es mucha carga. O sea, el sentido, justo por eso viene de la idea de la psicología comunitaria, porque es si la comunidad no lo reparte, y de ahí viene un poco la diferencia, entrando a este tema en particular, es la salud es individual, es mi responsabilidad y tiene que ver con cubrir estas necesidades de las que hablaba, pero como tú bien lo dices, mi sistema de salud debe de estar soportado en una comunidad que también esté en este sistema de cuidado de su propia salud. Alguna vez yo estando en terapia de pareja, platicábamos con nuestra terapeuta, mi esposa y yo, y nos decía, bueno, es que eso te toca a ti, es que eso te toca a ti, y yo la verdad me discutí con la terapeuta porque le digo, bueno, pues si todo le toca a ella y todo me toca a mí, pues ya para qué venimos juntos. Y me dice, no, es importante visibilizar cuáles son tus responsabilidades y por lo tanto tus necesidades individuales para que dentro del colectivo se aprueben los sistemas de colaboración, o sea, los acuerdos. Porque si tú no sabes qué es lo que te toca a ti y qué es lo que le toca a ella, los van a mezclar. Y vamos a empezar a hacer, como tú lo dices en tu ejemplo, haz de cuenta que tú vas hasta delante de la fila de esta montaña y entonces a ti te toca jalar a todos. Y eso no es cierto. O sea, hay un grado de responsabilidad limitado con respecto, aunque tú seas el guía. O sea, a ti te toca mostrar ciertas características, pero no es
cárgalos a todos, ¿no? Y si se viene la montaña contra ti, pues tú eres el que, vengan aquí, nos cubrimos. Pues no, o sea, no es tu superpoder en ese sentido. Y esa es la diferencia central, una de las diferencias entre el sistema de salud y el sistema de bienestar. Que yo no digo que el sistema de salud esté mal, y quiero enfocar esto porque a lo mejor ha sido algo que no ha sido claro en este punto, o no hemos sido claras en ello, que es, la salud es la base de un sistema de bienestar, pero solo la base, y sobre todo una base muy individual, aunque se hable de salud integral y cosas por el estilo. Incluso ese es el problema de los sistemas de salud pública, que en verdad no hacen esa chamba. Lo más es que, y lo dicen incluso las médicas y los médicos que están en el área de prevención, pues ahí se van a picar los ojos, o sea, no hacen nada, porque en su sistema de prevención no funciona así. Y ahí es donde está el sistema de bienestar funcionando a partir del autocuidado o del cuidado. Cómo me cuido yo, pero cómo también cuido a la comunidad. No sé tú qué opinas, Ro. Sí, sobre todo esta parte de repartir las cargas me parece que es importante, ¿no? En el sistema de bienestar y de cuidado comunitario, ¿no? Y también creo que uno de los mayores retos también tiene que ver con que el límite más difícil que uno puede poner es el de reconocer el que uno tiene, ¿no? O sea, ponerme a mí mismo un límite de decir, yo no voy a poder con esto, ¿no? Solo necesito, ¿no?, que en esa responsabilidad tú también actúes, ¿no? Es importante, ¿no? Sí, sí, porque es lo que hoy por hoy genera esta responsabilidad, no vista únicamente de forma individual, que reitero, es como se ve a veces desde la salud, es de tú eres responsable de tu alimentación, tú eres responsable de tomarte tus medicamentos, tú eres responsable de tu estado de salud, de enfermedad. Pero, y pasaba, perdón, tantos ejemplos, pero es cuando mi abuelo le da insuficiencia renal derivado de la diabetes, en algún momento todos estamos comiendo, y era época de pozole, septiembre, y todos estamos comiendo pozole y mi abuelo está comiendo su pechuga asada con ejotes. Y pues se ve evidentemente que a mi abuelo se le antoja el pozole, ¿no? Y entonces pues aceptamos que el colectivo no está uniéndose, no está empatizando con el sistema de cuidado personal de mi abuelo, porque todos los demás estamos tragando pozole, tinga y pambazos. Y pues claramente él está sufriendo, está angustiado porque se le antoja, ¿no? A tal grado que llega un momento en el que agarra una tostada, le embarra frijoles y se le empieza a comer. Y mi mamá le dice, tú no puedes comer eso. Y mi abuelo la muerde y dice, ¿quieres ver cómo sí? Porque pues es la angustia, eso genera. Y es a veces lo que nosotras y nosotros no vemos en torno a esta distinción, diferencia, integración entre la salud y el bienestar. O sea, es bienestar de la comuna que pues tengamos cuidado de cómo se sienten las demás personas, por ejemplo, ante un estado de malestar como pues es el que pasaba mi abuelo, ¿no? Y eso es lo que yo también empatizo con darle la mano de, bueno, a ver, aquí puedo ayudar, colaborar, claro, más que ayudar en esto. ¿Cómo voy a colaborar? Pues no te voy a poner enfrente algo que yo sé que te angustia, ¿no? Lo mismo puede pasar con cualquier otro sistema en torno a eso, ¿no? Porque muchas personas nos pasan, ¿no? Dependiendo de las dificultades que estamos pasando. Sí, y que aunque ahora quede más claro, por ejemplo, a qué se refiere con el tema de el sistema de salud o un sistema de bienestar y demás, el asunto es que también no podemos separarlos, ¿no? Y entonces creo yo que justo en ese sentido no hay cuidado, no hay un cuidado de los otros también si no hay un autocuidado, ¿no? O sea, si no hay ese cuidado de sí mismo. Y por supuesto no hay un asunto de salud si tampoco hay un cuidado al bienestar de las personas con las que convivo, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente también pienso, ¿no? Cuando uno vive con personas con depresión, por ejemplo, ¿no? Evidentemente ahí hay un tema. Si esa persona siempre va a estar necesitando posiblemente como un poco más de
de sostén, un poco más de atención, ¿no? Y claro que si yo no pongo a lo mejor como ese límite o ese autocuidado en que, a ver, yo no te puedo sacar de esa depresión, ¿no? Pero necesito que tú vayas a atender esa depresión tuya, ¿no? Porque si no, lo único que pasa es que se desequilibra, ¿no? Ese sistema de bienestar y de cuidado en el que yo vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente voy a estar invirtiendo una energía terrible, ¿no? En estar sosteniendo a la persona que está en esa situación, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante como pedir, priorizar tal vez el hecho de que esa persona también pueda tener como su propia atención en ese sentido, y también que yo pueda tener esa atención para mí mismo, para mí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque eso evidentemente también genera un desgaste en mí, ¿no? Y entonces el asunto, creo yo, principal en términos del bienestar, ¿no? Y del cuidado tiene que ver con generar un equilibrio. Yo empezaría a dar ciertas conclusiones o atar cabos para no dejar las cosas sueltas. Tú me dices si estás de acuerdo y cómo lo vamos uniendo, Roque. Es dejar en claro que el sistema o la función de la salud, como tú lo comentabas bien al principio, tiende a mirarse de forma individual. Aunque se haga en el colectivo, digamos, es mi responsabilidad individual qué pasa con mi sistema de salud, sobre todo física, emocional, cognitiva. Es como mucha de mi responsabilidad en todos los sentidos. Este sistema de responsabilidades se basa en lo que yo necesito y cómo lo necesito cubrir. Y ahí es donde se vuelve más mi responsabilidad, porque solo yo lo sé. O sea, aunque alguien me lo intente decir, aunque el médico me diga, oye, tú tienes muy alto los triglicéridos, pues al final yo voy a salir de ahí y el médico no va a estar atrás de mí diciéndome, tú tienes muy pinche alto los triglicéridos. O sea, yo sabré qué hago con esa información que me dieron y qué entiendo de eso que me dieron. Y ahí también viene un poco esta responsabilidad de saber qué está pasando. El segundo punto, yo lo enlazaría con, es la base esto de un sistema de bienestar que parte de lo individual, de cuáles son mis responsabilidades individuales, pero no solo termina ahí. Tiene que ver con cómo esto impacta también en mi colectivo. Mi propia salud, pero también la de las demás personas de mi entorno conmigo. Porque no solo estoy yo, sino hay un grupo de personas, o bien de situaciones, porque aquí hablamos incluso de animales de compañía, que están pasando por eso. Y el tercer elemento, y último, que yo colocaría, que es cómo se sostiene todo esto en un sistema de cuidado que empieza desde lo personal, pero que también va a lo colectivo y que implica saber cuáles son mis responsabilidades, en qué áreas colaboro y en qué áreas no son mis responsabilidades y yo puedo ayudar. Pero tengo que tener bien claro un montón de información que va desde mis necesidades hasta mis relaciones y los límites de estas. Claro. No sé tú cómo lo mires, ¿qué le meterías a esto? No, pues me parece que así es bastante claro, porque realmente sería muy, muy tonto pensar que puedo yo buscar mi salud, ¿no? Solamente y anularlo totalmente del bienestar que tiene que ver con las personas con las que convivo y las personas con las que yo puedo generar este sistema de cuidados, ¿no? O sea, yo puedo ser un gran deportista, puedo ser el güey que mejor come, puedo ser la persona que siempre va a terapia, ¿no? Y demás. Pero si eso lo intento hacer, y digo intento porque realmente creo que en ningún momento se puede separar, ¿no? Pero y si eso lo intento hacer solo por mí, sin necesidad de involucrar como el medio en el que estoy, pues muy posiblemente, pues sí, voy a ser la persona con más aguante para correr medio maratón, ¿no? Pero eso no me va a eximir de que el estrés y la ansiedad esté ahí, ¿no? Entonces, en realidad,
no va a aportar a ese sistema de bienestar, ¿no? Puedo ser la persona más sana del mundo, ¿no? En términos de alimentación, en términos de presión arterial, de que mis órganos estén funcionando lo mejor posible, ¿no? Pero si vivo en un espacio en el que no estamos generando un equilibrio, ¿no? Seguramente voy a ser una persona muy violenta, ¿no? O puedo ir yo y hacer yoga, meditación y lo que sea, ¿no? Y aún así ser un hijo de la chingada, ¿no? Con la gente. Entonces, y eso al final, si yo no reconozco que tiene un efecto en mí, pues también no sé si realmente podemos hablar de un punto de bienestar, ¿no? Pues yo creo que no, o sea, yo creo que, como bien dices tú, y ahí es el parteaguas de estas distinciones que, reitero, pueden venir desde varios enfoques teóricos, metodológicos, incluso filosóficos, pero es el punto de responsabilidad individual y de cuidado individual combinado, mezclado sanamente con mi entorno, mis vínculos, y no solo mis vínculos con otras personas, sino con, digamos, con la naturaleza, incluso con diferentes capas de lo que hoy por hoy es lo que implica lo humano. Tiene que ser constante, como tú bien lo dices. No puede llegar a integrarse un bienestar que no cubra todos los elementos. Y eso no significa, y esto hay que dejarlo bien en claro, que tiene que ser perfecto. Claro. Lo que sí es que se visualice, se trate justo de integrar, de saber por qué hay cosas que me duelen, que me generan malestar, que me generan dolor, y tratar de irlas incorporando para estar en el mejor estado posible, personal, individual, colectiva y comunitariamente. Y creo que ese es el gran tono de la diferencia que yo le daría a los términos entre salud y bienestar, que es, si bien la modernidad nos ha centrado mucho en un cuidado personal, individual, de mi alimentación, de mi salud emocional, de mi salud cognitiva, que es muy importante y es generar responsabilidad, a veces nos aísla de la responsabilidad colectiva que también existe, de cómo hacemos sentir a las demás personas, de cómo estamos con respecto a las demás cosas de nuestro entorno, y tenemos que integrarlo. Y la forma justo de integrar es desde este lugar, desde mi punto de vista, y creo que coincidimos ahí, que es meterle elementos para que podamos ver, no solucionar, pero sí ver las diferentes características de lo que me está rodeando y cómo impacta en mí. Y yo creo que ahí es la parte importante, más compleja, más complicada, pero necesaria, porque si no, reitero, me parece que nos quedamos a la mitad y siempre terminamos con una dolencia que puede ser hasta cruel. Hace rato tú hablabas de algo, yo le colocaría la palabra ternura, mirarnos con ternura, con cariño, y las cosas que pasan en nuestro entorno, sí con responsabilidad, pero también con esta ternura, con esta compasión, de que no va a ser perfecto, nunca lo va a ser, no es la intención. La intención es llegar a un punto en el que podamos, todas y todos, complementar nuestras cargas. Claro. Y satisfacer nuestras necesidades de forma colectiva, ¿no? Y todas verlas por igual y no minimizar ninguna de las cargas que están ahí. Decir, esto porque parece más fácil es menos importante, y no es así, ¿no? Y es ahí donde está la diferencia personal, incluso que yo colocaría entre estos postulados de salud y de bienestar, que, como tú bien dices, no significa que estén separados, pero que tienen que integrarse de una forma cómoda. Claro, y ahí yo cerraría solo con la invitación a mirarse a sí mismo, ¿no? Claro, con toda esa ternura y sin la autoexigencia que a veces nos podemos poner, y a la vez mirar el entorno que tenemos, ¿no? Y basta con mirarlo y reconocer, aquí sí puedo hacer algo, voy y lo voy a hacer, ¿no? Y donde yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Pero simplemente puedo decir, necesito esto, ¿no? Y eso creo que genera un buen equilibrio, ¿no?
Sí, sí, coincido. Pues agradecerles a todas, a todos, a todes su compañía en viendo este video, que hayan llegado hasta el final. Entiendo que el tema puede ser enredado, pero la intención, sobre todo, como lo decíamos en una parte, es darles información, que esta información a ustedes les ayude también a generar un estado de salud y de bienestar en ustedes como personas. Desde CAPAC el trabajo como la comunidad se basa mucho en esto. Es un trabajo colectivo que tenemos todas y todos los que estamos aquí. Pues les deseamos lo mejor, les pedimos que le den dedito para arriba al video, que nos sigan, que se suscriban al canal, que nos apoyen con sus dudas, sus comentarios, temas que deseen que abordemos, ya sea Rodrigo, su servidor, o parte de la comunidad, Elizabeth, Magdalena, Hilda, Carolina, Rosario y todas las personas que se han estado sentando aquí para dialogar con ustedes. Les agradecemos, cuídense mucho, seguimos en contacto y éxito.